nos quitamos la cámara cuando vaya a hablar alguien. A las 6, la merienda. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a las 6:25, la merienda. Programa donde los geógratas se divierten analizando la realidad desde el punto de vista del geógrafo. Sé que hemos empezado más tarde, lo siento, pero tenéis que entender que entre los geógratas hay gente con familia, con niños y tienen que atender, ¿no? Por supuesto ya han sido amonestados como es debido. Entonces, como he empezado tarde, quiero analizar rápidamente tres noticias. En primer lugar, quiero señalar, porque ha sido muy famoso, a lo largo de esta semana, sigue la cantinela de que el vicepresidente Pablo Iglesias, glorioso vicepresidente Pablo Iglesias, perdón, ha llamado a nuestra democracia, bueno, que no es una democracia, ¿no? Que hay anomalías democráticas. Yo me sorprendo, de verdad. Me sorprendo, pero porque ¿cómo es posible que se pueda pensar de una democracia donde meten a la gente en la cárcel por cantar letras que no les gustan? O que pueda faltar tener carencias democráticas. ¿Cómo es posible que se pueda decir que no somos una democracia plena cuando el Tribunal Europeo de Estrasburgo nos dice que la doctrina Parot es ilegal? ¿Cómo es posible que nos alguien diga que no somos una democracia plena cuando el jefe del Estado es jefe del Estado por designio divino prácticamente, por sangre real? Sobre todo cuando encima eres Borbón y con la historia que tienen los Borbones de traicionar a España y de robar todo lo que quieren. Pues bueno, y con todo eso se le ocurre decir al gilipollas del presidente, perdón, glorioso vicepresidente, Pablo Iglesias, que no somos una democracia plena. ¿Cómo se atreve? Cambiamos de noticia. Hay otra noticia también que es muy indignante estos días. O sea, el PSOE y Podemos se siguen sin poner de acuerdo para sacar la ley de igualdad adelante. O sea, ¿de qué van? O sea, vamos a ver, el Podemos tiene que entender que está gobernando con el Partido Socialista. Entonces, tiene que entender que al Partido Socialista el programa electoral se la trae al pairo. Y da igual lo que hayan firmado, pero Podemos. Tú vas a gobernar con el Partido Socialista, perdón, Unidas Podemos, que también va a Izquierda Unida, y ECO con ellos. Si tú vas a gobernar con el Partido Socialista, o sea, tú tienes que saber que es que lo que firmáis, el Partido Socialista se lo pasa por el ojal. O sea, ya está. Y que si el Partido Socialista ha salido a la calle para defender los derechos de las personas trans, pues cuando están en el gobierno hacen todo lo contrario, pero se lo han hecho toda la vida. Que lo que a mí me sorprende, señores de Podemos, es que ustedes sean tan inocentes. La gente de izquierdas ya llevamos muchas puñaladas por parte del Partido Socialista. Perdón, la gente de izquierdas lleváis. Yo soy un buen español, soy de derechas, por supuesto. Cambiamos de noticia. Otra vez el vicepresidente Iglesias. Ya la volvió a preparar. Ya volvió a hablar mal de los medios de comunicación. O sea, ¿pero qué tiene contra los medios de comunicación? Los medios de comunicación hacen su trabajo. O sea, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué le molesta? ¿Que le hayan sacado 800 casos judiciales en portadas y en televisiones cuando judicialmente no han llegado a ningún lado? ¿Diversos casos de corrupción? ¿Le molesta eso? Pero bueno, ya está, joder, ¿pero qué pasa? ¿Qué problema hay? Pero si solo lleva viviendo Izquierda Unida cada vez que ha pasado el 10%. Perdón, del 7%. O sea, es que claro, es que somos nuevos en políticas y no sabemos cómo funciona la democracia. La democracia funciona con medios de comunicación al servicio del poder. Y ya está, eso es la base de la democracia occidental. No nos engañemos. Venga, cerremos ya tema noticias, como veis ha sido rapidito. Y vamos a pasar a la tertulia de Juanfran. Dentro cabecera. La tertulia de Juanfran. Bueno, pues ya estamos aquí en la tertulia y ya está por ahí, supongo que voz en off. Disculpa que estoy llegando, señor Gómez. Acabo de llegar, sí. Gracias. No, bueno, saben ustedes que hoy en la tertulia están
la gente pues con familia, ¿no? Entonces, pues, por eso hemos tenido que empezar un poco más tarde, porque están llegando, ¿no? Entonces, bueno, está aquí Voz en Off y está Qué el suerte. Anarco Blandengue, Cuerpo Suber también. Buenas tardes. El tema de la tertulia es algo con bastante contenido geográfico en realidad, porque tiene que ver mucho con las administraciones territoriales y con la implantación de una institución como es la Iglesia a lo largo del territorio. Saben ustedes bueno, se ha desclasificado, por así decirlo, o el diario.es ha desclasificado, digamos, todas las inmatriculaciones que hizo la Iglesia después de una ley del Partido Popular del 96, que facilitó esas inmatriculaciones de muchos monumentos, o sea, muchos edificios que a lo mejor no estaban inscritos a nombre de ningún propietario, cogió la Iglesia y los matriculó a su nombre. Pero no solo iglesias, cementerios, pisos, no se sabía muy bien y como primer paso, yo creo, como primer paso para conseguir revertir esa situación, pues se han desclasificado estos documentos. Entonces, mi pregunta es sencilla. Se lo digo primero al Anarco Grande, ya que está por ahí. ¿Usted cree que en cualquier país democrático esto puede ocurrir? ¿O es una anomalía democrática, como dice el señor vicepresidente? Bueno, más que una anomalía democrática, me parece una anomalía en un país laico. Que, bueno, sí, la letra de la ley dice aconfesional. En la práctica, y no lo digo yo, lo dice en sentencias del propio Tribunal Constitucional, en la práctica, cuando se dice confesional, se está diciendo laico. Laico era una palabra que daba mucho miedo en su día y no se quiso poner en negro sobre blanco en la ley, pero al final es lo mismo. Y honestamente no veo que tenga ningún sentido y me consta que hay unos cuantos juristas que están de acuerdo con esta percepción, en su caso desde lo profesional, en el mío más desde lo epidérmico, pero es así, no le veo sentido a que se le dé a una organización religiosa el poder que ha tenido la Iglesia Católica durante estos años para actuar pues como dadora de fe en inmatriculaciones de bienes que no tenían asiento registral previo. Gracias. Voz en Off, ¿sigue por ahí o ha tenido que irse otra vez? Aquí estoy, señor Gómez. Coincido con la misma pregunta, entiendo. Vale. Coincido con Anarco Blandengue. Sí que es cierto una cosa. Obviamente esta ley, según estaba configurada, no era democrática, pero no era democrática porque el grueso de la misma se formuló en 1946. Donde lógicamente, y no digo lógicamente porque lo comparta y porque me parezca adecuado, sino lógicamente en el contexto en el que el franquismo trabajaba con estos temas, pues ya dio la posibilidad a la Iglesia de inmatricular bienes, que es algo que podía hacer cualquier particular, cualquier entidad, pero la Iglesia simplemente pues con un certificado emitido por alguien de la propia entidad. ¿Qué es lo que le da, qué es lo que genera todos estos problemas? No tanto el tema de la inmatriculación, que es un trámite que está formulado desde Isabel II, precisamente para registrar todos esos dominios que no tenían registro, pues porque entonces no se hacía, hubiera o no propiedad, sino que en el caso de la Iglesia se le permite, y se le permitía en el franquismo, se permitió hasta 1996 y se siguió permitiendo, con agravante por la ley de Aznar, hasta 2015, a la Iglesia funcionar como si fuese un ayuntamiento, es decir, dando poderes notariales a las personas que podían firmar certificados en su entidad. Bien, sigo contigo, Voz en Off. Cambiando ya un poco de tema. Claro, a la Iglesia esto le sale rentable, porque claro, quiera que en otros países a lo mejor no sale tan rentable. A la Iglesia esto le sale rentable, porque claro, si no tiene que pagar el IBI por lugares de culto, muchos lugares de culto que no estaban inmatriculados, de pronto dices, hombre, pues para mí, total, no tengo que pagar por ello. No sé qué te parece. Bueno, vamos a ver. Lo primero, que hayan salido 30.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, que son desde la ley de 1946,
se estima que están en unos 80.000 bienes, ¿vale? Porque no todo es a partir de 1996. Que haya pasado eso no quiere decir que... Uy, se ha ido voz en off. Sí. Hemos perdido. Sigue tu Quercus, por favor. Marco. Sí, bueno, me imagino un poco por dónde va mi compañero también. Bueno, sí, efectivamente, los últimos 34.000 aproximadamente, 34.984, tengo aquí la cifra. Son desde la ley del gobierno de Aznar, pero efectivamente hay muchísimos más. Y de esos casi 35.000 más recientes, unos 18.500 más o menos, son precisamente templos o espacios adjuntos a templos. Y efectivamente, es muy, muy rentable teniendo en cuenta que muchas veces con el argumento de recaudar para su conservación y demás, se está cobrando entrada por entrar en esos templos. Y es la iglesia la que tiene la propiedad, en muchos casos por esas inmatriculaciones precisamente, que es así que son nuevas, porque los templos no entraban, los lugares de culto no entraban, si no me equivoco, dentro de la posibilidad de inmatricular con ese poder notarial de los propios obispos. No entraban hasta la ley del año 96, o no recuerdo si 96, 98 ahora mismo. El caso es que ahí sí que efectivamente le sale muy rentable. De los otros 15.000 y pico inmuebles, también sería muy interesante, de hecho, ver cuáles son, porque bueno, la iglesia es cierto que hereda muchos bienes, hay gente que muere sin herederos y dejará su herencia a la iglesia, hay gente que la parte de libre disposición de la herencia se la destina a la iglesia, pero ¿cuántos de esos bienes inmuebles no relacionados directamente con el culto que ha inmatriculado la iglesia, cuántos ha vendido posteriormente? Que es una cosa interesante también, teniendo en cuenta que el coste de la inmatriculación es básicamente el de las tasas. Es decir, puedes inmatricular un templo por 30 euros y tuyo es. Porque según la Conferencia Episcopal, cuando defiende el tema de las inmatriculaciones, ¿no? Bueno, nadie duda de la propiedad de tal o cual templo o de tal ermita perdida en medio de la nada. Bueno, eso lo dicen ellos, que nadie duda. Yo dudo mucho que tenga que ser necesariamente de la iglesia, sobre todo cuando es un bien patrimonial. Bien, Vocenov está por ahí. ¿O sigue sin poder solucionar problemas técnicos? Porque sigo entonces y no contigo, Arco Blandengue, porque claro, has dado dos cuestiones. Que solo parte de estas inmatriculaciones son de ahora. Vamos, desde el 96. Y luego has dado otra cuestión que también quiero entrar, vamos a ir una por una, que es el tema de la... sí, perdona. El tema de la rentabilidad. No sé qué ha pasado. Por favor. Bien, problemas técnicos tenemos todos, ¿no? Nada, pues lo que está preguntando, que ha comentado la Narco Blandengue, que es sobre el tema del IBI. O sea, que qué rentable, claro, que eso sale muy rentable cuando no tienes que pagar el IBI, y lo ha puesto Narco Blandengue sobre el plano además, que además es que solo tienes que pagar una tasa que es mínima. ¿Sigues ahí, Vocenov? Sí, aquí estoy. Perdone que no sabía que la pregunta era para mí. Sí, por supuesto. No sé en qué momento se ha cortado de lo que estaba comentando, pero es verdad que el tema del IBI es complicado, porque además es que no paga la iglesia IBI. Ahora mismo las entidades religiosas no pagan IBI por dos vías. Una, por los templos de culto, por los acuerdos que tuvieron en el 76 y 79, y templos de culto y otros anexos, y otra por los bienes donde realizan temas social. ¿Vale? Entonces, que tampoco lo pagan por la ley de mecenazgo de 2002. Entonces, son dos vías que habría que mirar a ver por dónde se podría atajar para que las iglesias paguen el IBI, como lo pagan los sindicatos, por ejemplo, que pagan el IBI religiosamente. Bien, ¿qué es lo que pasa? Sí. Le voy a decir una cosa. La iglesia, o hay voces que dicen que la iglesia estaba dispuesta a pagar el IBI o a negociar ese pago del IBI si no salía público este listado. Ya, bueno, pues entonces no lo sabía yo, pero entonces el que salga público es una mala idea. Es una buenísima idea, señor Gómez. ¿Por qué si estaba dispuesta? Es una buenísima idea. Vamos a ver, estaba dispuesta. ¿Por qué está dispuesta? Porque tiene mucho más que perder con la publicación de este listado. Recuerden que el PSOE
el PSOE, incluso la propia Carmen Calvo, no quería publicar este listado que ya tenía que publicar antes del gobierno nuevo, en 2018. Ya tenía que publicar este listado, pero lo llevaron a juzgado y decidieron que, bueno, que no hacía falta publicarlo. Fue gracias a Unidas Podemos, que fue una de sus exigencias para formar gobierno, que dijo que este listado tendría que ser publicado. Porque a la Iglesia no le interesa que se vea todo esto y que haya ciertos bienes que no serán tantos como no serán más de 30, no serán los 30.000 seguro, pero no le interesa que entre en litigios y que pueda perder varios de esos bienes. Obviamente. Pero vamos a ver. Bien, entre en litigios, pero claro, es que aquí también nos estamos arriesgando, claro, no le interesa. Y nos interesa a nosotros ahora que siga todo igual, es decir, que tienen los bienes pero no pagan el IBI. Bueno, esto es un paso, pero lo mismo hasta dentro de 10 no se consigue que paguen el IBI, que vivimos en España. Lo primero, me gustaría saber qué bienes venían en acuerdo para pagar ese IBI, me gustaría saberlo, porque me imagino que hay otros que no van a ser. Y aparte, esto es una falacia que podría analizar M mayúscula, es decir, en la que está usted incurriendo, que no hay dos vías, que lo que hay que hacer es, lo primero, publicar esta lista porque es algo que es obligado y que está dentro del acuerdo de gobierno, y aparte modificar las leyes pertinentes para que se pague el IBI, para que se pague parte del IBI, igual que lo hacen otras entidades. Bien, sí, claro. O sea, desde nuestra perspectiva no hay dos vías, pero desde la perspectiva práctica, que quiero decir que al final la Iglesia es una institución que en España ha conseguido muchísimos beneficios heredados de su apoyo en la dictadura, que ha mantenido durante 40 años de democracia. Quiero decir que según nuestra, digamos, a lo mejor nuestra perspectiva, lo que usted dice es correcto. Claro, en la práctica hay que conseguir doblar el brazo de la Iglesia, que es muy largo. Hablando de práctica, en la práctica la Iglesia no iba a cumplir el acuerdo de pagar el IBI, porque obviamente no íbamos a poder cobrarle el IBI por la mayor parte de su patrimonio, que es dedicado a bien social. Ajá. Vale, bien aclarado. Quiero avanzar. Sigo contigo. Debemos reducir un poco los tiempos, ¿vale? Pero el caso es que de las claro, la Iglesia, no solo por no pagar el IBI, quiero decir, al final es rentable. Es que también cuando hay que acudir al rescate de un edificio eclesiástico, la administración, sobre todo las diputaciones, pagan el mayor porcentaje de los arreglos. Porque claro, las iglesias son muy importantes en los pueblos. Al final, prácticamente un pueblo está compuesto de 4 habitantes, una iglesia, un frontón y una piscina, por así decirlo, por lo menos en Castilla. Entonces, claro, ahí también tenemos un trato de favor. Lugar de culto, monumento histórico, pero al final la Iglesia paga solo el 20%, el 30% de ese arreglo. No sé qué le parece. ¿Vocenov? Me pregunta a mí. Vale. Sí. Bueno, en principio hay que distinguir entre el mantenimiento patrimonial, patrimonio reconocido, que digamos que va por otro lado y sí que tendría que ser la obligación de la Iglesia o del propietario. Porque recordemos que como el propietario es en cualquier otro edificio de cualquier centro de la ciudad. Ahí está. Hay que tener en cuenta que tener un bien protegido no es un derecho, es una obligación. La obligación a protegerlo porque es un bien, pues patrimonio mundial, patrimonio de los demás, aunque yo lo tenga en propiedad. En cuanto al otro patrimonio, el patrimonio no, los edificios comunes o bienes comunes, pues bueno, al final obviamente también tendrían que ser por parte de propiedad. Sí que es cierto que en cuanto a los pagos, las subvenciones que se publican suelen ser a todo tipo de entidades y particulares, incluso suelen dividir también. Aún así, obviamente, al tener la Iglesia muchas más propiedades, pues entonces recibe más subvención, pero no es exactamente que tengan un trato de favor en ese sentido. Vale. ¿Anarco Blandengue? No sé, estoy total y absolutamente de acuerdo. El tema de la conservación es que es así. Es que el que es dueño de un edificio es el que tiene el deber de conservación. Y más cuando estamos hablando de inmuebles que tienen valor patrimonial. Y en el caso de la Iglesia,
también muchas veces se defiende diciendo, no, bueno, hay unos planes de mantenimiento que lleva la iglesia, que tal, que cual, pero claro, ya estamos obviando de dónde viene el dinero para esos planes de mantenimiento, que viene precisamente, es prácticamente todo de la casilla de la declaración de la renta. Es decir, es un dinero que en virtud de un acuerdo que se tiene con la Iglesia Católica como institución, se destina de los presupuestos del Estado automáticamente ahí porque, bueno, por voluntad de quien ha marcado la casilla en la declaración. Es decir, que bueno, sí, ahí, digamos, los ciudadanos que marcan la casilla eligen más directamente que en otras ocasiones a dónde va ese dinero, pero es dinero público al fin y al cabo. Es una aportación de dinero público por esa vía, igual que es una aportación de dinero público todo el mantenimiento que hacen todas las entidades públicas, todas las administraciones del nivel que sea, cuando ejecutan labores de mantenimiento sobre templos y otros elementos patrimoniales que son, eso, a raíz de esas inmatriculaciones, no por otra razón, ahora mismo constan como propiedad de la Iglesia. Vale, pues con esto vamos a, porque tenemos que avanzar, lo que es un tiempo encima. Se me han quedado algunas preguntas, pero bueno, digamos que esto tiene que ser un poco más dinámico. O sea, hay que seguir con el programa, ¿vale? Gracias a Voz en Off y gracias a Narcoblandengue, a Corpus Uber. Un placer. Y vamos con Emi y los deportes. Deportes se escribe con M. Bien, Emi, ¿andas por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Qué nos traes por ahí de deportes raros y demás? De esos que no salen en los medios de comunicación. Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño repaso. En primer lugar, quería empezar con el Mundial de Esquí Alpino, que se está celebrando, para ser exactos, en Cortina d'Ampezzo, en los Dolomitas italianos. Y Sodomita, gran plaza. entonces quería hacer simplemente, ha terminado hoy con la disputa del slalom masculino. Y simplemente hacer una mención al medallero, cómo se ha resuelto, y es que Austria ha sido la vencedora en el medallero con un total de 8 preseas, de las cuales 5 han sido doradas. En segundo lugar ha quedado Suiza con 9, de las cuales 3 son de oro, y en tercer puesto de la clasificación del medallero ha quedado Francia con 5 medallas y 2 de oro. Y hacer una mención que siempre hago a nuestro estado, ¿no? El cual, pues, como no podía ser de otra manera, pues no participa en este tipo de deportes de invierno. Bueno, una vez resuelto el Mundial de Esquí Alpino, pues también quería hacer referencia al Tour de los Alpes Marítimos de ciclismo. Sabes que yo siempre voy a hacer una mención, ¿no?, a este deporte, el cual se ha resuelto hoy con la victoria de Gianluca Brambilla, que ha ganado la última etapa y se ha llevado la general con ello. Y por último, quería traer un deporte que estos un poco especiales que no hemos comentado de momento, que es el snooker, que es ese magnífico deporte que se juega sobre una mesa de billar, alternando las bolas rojas con las de color. Y Eso suena a porno, eso suena a porno que tira para atrás. se está ¿Dónde lo celebrando has visto en X vídeos, completamente? en Eurosport, lo echan, si quieres verlo. Hoy se está celebrando la final entre, lo tenía por aquí, entre Brown y el famoso Rooney O'Sullivan, y van 5-3 a favor del norirlandés Brown. Está bastante emocionante. El que es a un máximo de 17, es decir, que el que gane 9 marcos, que se llaman, será el vencedor. 9 mesas será el que se alce con el abierto de Gales. Y nada más sobre el tema de los deportes. No tengo nada más que aportar. Pues muchas gracias, M, por hablarnos de deportes
Que yo, como buena persona consumista que se deja llevar por la marea, por así decirlo, por la marea de gente, pues ni conocía. Hoy me sacas del fútbol y del baloncesto cuando son cuartos de final de la Copa del Rey y ya está. Consejo que pongáis la final del Abierto de Irlanda esta tarde, que se va a retomar. Pues muchas gracias y vamos con... Espera, que se me ha ido. Con un hilo... Con un anuncio, sí, un comercial. Sí, es verdad. Lo pone aquí. Me ha ido bastante. Todo lleno de turistas. Joder, cada día más inmigrantes. Y estos niñatos ya están de fiesta otra vez. No sufras más. Queremos ayudarte. La compañía de energías atómicas ¿Qué vida está? Puede instalar un cementerio nuclear en tu trastero, local comercial, jardín o en una habitación que te sobre. Garantizamos una radioactividad mínima de 5 sieverts. Nadie querrá ocupar tu barrio. Nadie querrá vivir contigo. ¿Alguien te molesta? ¿Qué vida está? La falacia ¡De la semana! Vale, tengo que esperar a que me dé siempre el ok el Anarcoblandengue, porque a mí no me entran anuncios. ¿Sabes? Mi ordenador o mi internet, made in medio rural castellano, pues es una castaña. Es lo que A mí hay. también me pasa. Claro, bueno, porque tú eres de Pedrajas. Entonces tienes el paso. Estoy Yo os veo vaya- reíros a veces en la pantalla y digo, ¿están escuchando los anuncios? ¿Están escuchando cualquier cosa? Y yo, Bueno, ya vamos con Emi y la falacia de la semana. ¿Qué nos traes? Pues efectivamente, esta semana la falacia que traigo es una que está muy, muy de moda porque si os habéis dado cuenta en las últimas semanas está el tema de los juicios de Bárcenas, se ha dispuesto a tirar un poco la manta, veremos hasta dónde. Y lo que está sucediendo es... Hombre, tira la manta para arriba hasta que se tape un poco la mierda, ya está. Veremos hasta dónde le da por tirar. Pero bueno, a lo que iba es que se están utilizando constantemente una falacia por parte de los dirigentes del Partido Popular con el objetivo constante de desacreditar a Bárcenas como persona independientemente de lo que tenga que aportar. Es decir, que él lanza una serie de argumentos, acusaciones al Partido Popular y en lugar de desmentirlas o contrastarlas o solucionarlas, ¿no? Negarlas con datos, lo que hace el Partido Popular y su líder a la cabeza, ¿no? Pablo Casado, es constantemente tratar a Bárcenas como un delincuente. Este señor es un delincuente, este señor ha robado, este señor está en la cárcel. Lo cual eso es una falacia de ad hominem, ¿no? De hombre de paja. Lo que hacen es acusarle personalmente de que ha estado en la cárcel, de que ha sido condenado, para así quitarle credibilidad a lo que pueda decir, lo cual es una falacia argumentativa. Y esa es la falacia que traía para esta semana. Pues muchas gracias, siempre aprendiendo con L mayúscula. El hombre que da por culo con el lenguaje, por cierto, he de decir. Y vamos a la cabecera de Carrusel Electoral, que nos da la voz en off. Hasta luego. Pepe García se acerca a la urna, mete el sobre, votó. Carrusel electoral. Ya está aquí otra vez voz cargante, voz en off, perdón. ¿Andas por ahí? Ando por aquí, señor Gómez. Mierda. Pensaba que, digo, con un poco de suerte. No se libre Bueno, que no- de mí ni dejándome de pagar. ¿Qué nos trae? ¿Cataluña puede ser? Pues vamos a ver, adivine usted. Estamos hablando de... Venga, un lugar que celebró elecciones el domingo. Hay Cataluña. partidos nacionalistas. Una declaración unilateral de independencia hace unos años. Empieza por K. Venga, dígame. Pues Cataluña o Tordesillas. Tordesillas. Pues efectivamente, Kosovo, Kosovo. Vamos a hablar de las elecciones en Kosovo.
Y es que el 14 de febrero tuvieron lugar estas elecciones parlamentarias de Kosovo. Pero bueno, vamos a ubicar un poco. Estamos hablando de la República de Kosovo, que está en los Balcanes. Tiene una extensión similar a la provincia de Zamora y una población parecida a la de Euskadi, que nos puede valer para hacernos una idea. Ha sido conocida por el conflicto que tuvieron con la parecida a Serbia. parecida a la de Euskadi, ¿qué quiere decir? Que les gusta emborracharse. En cuanto a número, disculpe usted. Lo otro, pues seguramente también. Pero en cuanto a número, sí es parecida al final, rondando los 2 millones. Ha sido conocida sobre todo por el conflicto que tuvieron con Serbia. Pero bueno, después de años de guerras, tensiones internas, las Naciones Unidas pues, han puesto en marcha la misión de administración provisional en Kosovo. Que de esa manera. Después de muchos muertos, las Naciones Unidas decidieron actuar. O sea, eso es. Estados Unidos, entre ellos, pues puso presión un poco para que hubiera una entidad que iniciara una transición ajustada al derecho internacional. En la actualidad pasa con Kosovo que medio mundo lo considera país independiente. En ese medio mundo está Estados Unidos, parte de Europa, Australia, parte de África, que tiene constitución y gobierno propio, aunque esté tutelado por la ONU para temas de seguridad interna y todo esto, y para otro medio, donde están Serbia, obviamente, China, Rusia, Latinoamérica en muy buena parte, y España, por ejemplo, es una provincia de Serbia, que tiene autonomía, pero está controlada por un ministerio del gobierno serbio. Para que nos demos cuenta un poco de qué país estamos hablando. Es una situación peculiar y que podría dar lugar, además, a hablar más sobre este país, hacer incluso un especial. Pero bueno, ¿qué ha pasado en las elecciones del domingo? ¿Quieres saberlo? Por supuesto. Bueno, pues estas elecciones son al Parlamento. Se juegan unos 100 escaños en circunscripción única y reparto proporcional para partidos generales, con un porcentaje de corte del 5% que hace que, bueno, pues que los que vayan por debajo no entren en el juego de los escaños. Y también hay 20 escaños más para formar los 120 totales que están reservados para partidos que son representantes de minorías étnicas. En vez de en España, que hay una sobrerepresentación territorial, aquí hay una sobrerepresentación étnica. Han tenido una participación del 47%, que ha sido algo mayor que las anteriores, pero bueno, ya vemos en qué números nos movemos. Nada comparable con las elecciones de Ecuador o de Bolivia, donde rozábamos o casi llegábamos al 90%. O en las de ese país que ha dicho usted, Cataluña, me parece que sí que se supera ampliamente el 50%. Es verdad, lo puede llamar usted país porque Venezuela lo reconoce como país. Bueno, de hecho, el concepto país permite que se pueda llamar país, porque país no es equivalente a Estado, sino a región. Pero bueno, sigamos con nuestras cosas. Me acaba de dar usted una ducha de sabiduría. Le gustan las duchas, lo sé, y para eso estoy. Aparte de esto, estas elecciones han sido forzadas, ¿vale? Porque las anteriores fueron en 2019. Pero al no poder el primer ministro Hoti de la Liga Democrática de Kosovo formar gobierno, pues le han obligado a convocarla. Hay que señalar que Hoti sale primer ministro tras una moción de censura hacia el partido que más votado fue en 2019. Pero bueno, después de esto, los resultados de estos comicios de 2021 han sido clarificadores. Quien perdió esa moción de censura, que es el Partido Nacionalista de Izquierdas de Beto Bendoshi, que está liderado por Albin Kurti, ha arrasado, literalmente. O sea, a los que el Parlamento le quitó el poder, el pueblo se lo ha devuelto. Y encima, dobladamente. Ha doblado el porcentaje de votos, ha doblado el porcentaje de escaños y se encuentra muy cerca de la mayoría absoluta. Seguramente con algún pacto con partido de minoría étnica le pueda valer para formar un gobierno. Cierto es que no tiene por qué ser fácil hacerlo, pero bueno, sí que más que hace 2 años donde estaba todo mucho más disperso. Pero vamos el resto de partidos, sí. Porque es una democracia muy joven, ¿sabes? Que siga el ejemplo de España, hostias, pues. ¿Qué ha hecho España normalmente hacia los territorios, esas minorías territoriales? Pues les daba dinero y ya está. Pues seguramente irán por allí. Lo único que eso le resta cierto poder a Bete Bendoshi y bueno, no quieren, pero van a tener que pasar por ahí, van a tener que pasar por el aro, no les queda otra. El resto de partidos, además, es que han perdido mucha importancia. No hay un partido ahora, hasta el de la Liga Democrática de Kosovo, que era el de derechas que más votos tenía, pues bueno, ha obtenido la mitad de votos y se ha descalabrado. Le han penalizado tanto la corrupción de todos estos años como la moción de censura.
Pero bueno, sigamos. Quiere hablar de distribución de votos, ¿no? Me imagino. Por supuesto, estamos en geografía. Pues hay poco que hablar porque al final es un país bastante pequeño. Pero bueno, digamos que la gran mayoría de distritos kosovares se han decantado por Detevendiosje, con la excepción de Kosovo del Norte y algunas municipalidades del sur y del este que generalmente siempre optan por lista serbia porque suelen tener mayoritariamente suelen tener esa etnia. También hay algunos otros enclaves que han votado al Partido Democrático de Kosovo, que es otro considerado de centro de derecha, que es donde además estaba el antiguo presidente. Bueno, ¿y cómo se presenta el panorama para Albin Kurti? Pues bueno, le pongo, ¿lo conoce usted? No tengo ni idea de quién es. No, pues le voy a decir quién es. Es uno de los activistas más destacados de la izquierda kosovara, muy protagonista en la guerra y en todo este proceso de autodeterminación. Es conocido como el Che de Kosovo. ¿Qué me dice usted? Se le llama el Che de Kosovo. ¿Qué me dice? Bueno, pues como a mí en mi pueblo, ahí va el Che de Tordesillas, conocido. Bueno, a ustedes se le llamará más por el chavo de Tordesillas. Pero bueno, seguimos. Obviamente, el Che de Kosovo, Kurti, está bastante más sosegado que antaño. Ha tomado una postura políticamente más correcta, pero no renuncia a la autodeterminación kosovar y a la unión con Albania, que es el objetivo último de este partido. Hay que recordarlo, esta gente iba con la bandera de Albania en las manos, incluso en las mesas. Pues bueno, aún así, según declaraciones de Kurti, no va a ser la prioridad para él. Va a intentar arreglar todo el problema social, todo el problema del desempleo, la lucha contra la corrupción, que lleva una década siendo una lacra en este país, y sobre todo porque entiende que esto es lo que preocupa al pueblo. En cuestiones internacionales, que también va a tener bastante trabajo, sí que va a seguir siendo duro negociando con Serbia, lo cual es posible que estanque el proceso de separación. Y además, sobre todo, teniendo en cuenta que Estados Unidos, que siempre ha querido debilitar a la antigua Yugoslavia y ha metido siempre la zarpa en el conflicto yugoslavo, no siempre para defender, que eso está bien, sino para también ayudar a las independencias, pues bueno, este gobierno digamos que no le hace tanta gracia. Entonces no va a meter no va a darles tantos apoyos. Pues bueno, el tiempo dirá lo que pasa, pero oye, pues parece que por lo menos va a haber algo de estabilidad en este Parlamento. Bueno, ya veremos. Vamos, yo por el panorama que estás poniendo, yo les hubiera aconsejado que se quedaran con Serbia. Que dieran un poco por culo internamente y ya está. Y ya se mejoraban un poco sus cosas. Bueno, pues nada, le facilitaremos una audiencia con Kurti para comentarle y a ver si quiere hacerle caso. ¿Quiere que entreguemos el premio Carrusel Electoral de esta semana? Por favor, lo llevo esperando desde que empezó, porque es lo que indica que usted se va a ir ya. Pues me voy a ir ya, pero antes le entrego el premio. Lo primero, este premio va a ser para Vjosa Osmani, que es la actual presidenta de Kosovo. ¿Vale? Hay un primer ministro que es Kurti, que se elige mediante elecciones, y luego el Parlamento cada 5 años, o cuando toca, pues elige al presidente de Kosovo. Pues Vjosa Osmani asumió el cargo de forma interina, no es presidenta votada por el Parlamento, después de la dimisión de Thaçi, que es el antiguo presidente y que ha sido penalizado por crímenes de guerra. Ha sido bastante curioso cómo esta persona, Vjosa, ha pasado de ser la líder de la Liga Democrática de Kosovo, partido de derechas, que era líder en las elecciones de 2019, gran contendiente de Kurti, al que empató en escaños y votos, dio lugar a toda esa fragmentación. Pues es curioso cómo ha asumido esta presidenta, ha dejado la Liga Democrática de Kosovo y encima ha sido uno de los grandes apoyos de Kurti en las elecciones. Es decir, ha mirado por Kosovo, ha mirado por el país, ha dicho, bueno, queremos estabilidad y yo creo que lo puedo hacer. Esta persona tiene 38 años, es titulada en Derecho y ha sido una pieza importante, tanto en el reconocimiento legal de la independencia de Kosovo, que vemos que se ha hecho con una declaración unilateral de independencia, empezó por ahí, y ha sabido ayudar a darle forma legal, sobre todo en el plano internacional, y ahora también, pues bueno, encima, pues ayuda en el proceso de estabilización del gobierno político, con lo cual, bueno, pues Vjosa Osmani, pues tiene el premio de este año, de esta semana, perdón. Muchas gracias por el premio a la despechada, porque es lo que parece que es. Más quisiera usted ser la mitad, un cuarto de lo que es esta señora. Ya estamos.
Ya me están comparando con, ya me están comparando con mujeres por mis tendencias. Así es que son unos reacciones. A ver, bueno, muchas gracias, Vocenov. Un saludo a su señora y dentro anuncios. Loren sun dolorsianet consecutura di piscinelit, sed eius motem por incidus, ut labore dolore magna liqua. Agencia de publicidad La Rápida. Tu página web en solo 2 minutos. Crónicas de Narcoblandengue. Bien, seguimos aquí a las 6:25 hora merienda. Estamos con uno de los culpables de que hayamos empezado tarde. El narcoblandengue, ¿no? Aquí ¿Qué nos ha preparado el estoy. narcoblandengue? Bueno, todos sabemos por qué hemos tardado. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, esta semana había pensado hablar inicialmente un poco al hilo de lo que comenté la semana pasada, de la famosa identidad gamer, estas identidades sin conciencia social, construidas en torno al consumo directamente, y un poco el complejo de culpa y cómo es terreno abonado para determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, tenía de ir llevando la sección un poco más hacia la geografía, por el tema del genocidio blanco y la teoría de la gran sustitución. Pero me lo voy a guardar en el tintero porque a raíz también de estos temas de identidad gamer y demás, bueno, pues con todo lo que se ha hablado y se sigue hablando todavía del Cyberpunk 2077, al hilo de todo esto decía, me he topado con algo muy interesante, con una conversación muy, muy, muy interesante precisamente sobre el género cyberpunk y sobre una de las cosas más feas que tiene el género desde su inicio y que lamentablemente mantiene, que es una especie de variante renovada del orientalismo y de la otrificación de las culturas asiáticas, además así, en general, sin distinción, que es precisamente uno de los problemas del asunto. ¿Mm? Entonces, bueno, lo tengo por aquí, perdón, tenía un articulillo aquí a medias. Vamos, básicamente el cyberpunk, bueno, más o menos todos tenemos una cierta idea de lo que es la estética del cyberpunk, ¿no? Y precisamente ahí está parte del problema, ¿no? Que se ha quedado convertido en buena medida se ha quedado reducido el género a una estética, lamentablemente. El cyberpunk es este género de ciencia ficción que normalmente cuando se quiere definir en pocas palabras se dice alta tecnología a mala vida. Viene a ser algo así, y que es un género en inicio muy, muy, muy contestatario. Y bueno, tiene una serie de grandes trabajos fundacionales que son los que definen la ideología del género, su forma de afrontar la ciencia ficción y la estética. Está por un lado Neuromante de William Gibson, junto con algunos de los relatos previos de William Gibson y también de Bruce Sterling, pero bueno, Neuromante, publicada en el año 84, que codifica la mayoría de tropos del género, acuña expresiones como ciberespacio y demás que seguimos utilizando a día de hoy, a pesar de que Gibson tenía bastante poca idea realmente de la parte tecnológica y de hecho tiene errores de proyección que resultan incluso cómicos a día de hoy, ¿no? Pero bueno, son cosas que no supo ver venir Gibson ni seguramente mucha gente. Pero bueno, no es tanto un género de anticipación como de crítica.
La otra obra capital dentro del cyberpunk occidental sería Blade Runner, que define otro de los grandes tropos, que es la mezcla de géneros, la inserción del género negro en un contexto de ciencia ficción, que es muy, muy, muy habitual en el cyberpunk, se ha convertido también en otro de los tropos fundamentales del género y sobre todo codifica total y absolutamente la estética. Y luego es curioso porque hay una variante de cyberpunk, el cyberpunk japonés, se podría decir que es la otra gran variante, con obras como Akira en su momento, como Ghost in the Shell más adelante, que trata temas similares, tiene una intencionalidad política muy, muy, muy marcada. Muchas veces habla de temas del poder de los gobiernos, del poder militar y de cuestiones filosóficas muy propias del género, como la naturaleza de lo que es ser humano, pero como está hecho en Japón y con personajes mayoritariamente japoneses, no tiene el problema que tiene el cyberpunk occidental, que es esa exotización de las culturas asiáticas y sobre todo el orientalismo y lo que algunos autores han llamado el Japan Panic, el pánico japonés. Y vamos, es curioso, porque es en un género que lleva punk en el nombre, que es de inicio y por definición muy radical y muy contestatario, y muy, muy, muy crítico ante el sistema político y socioeconómico. Estamos hablando de un género que tiene su pico inicial durante la era de Ronald Reagan y es muy, muy, muy crítico con ese capitalismo de dejar hacer y de la economía del goteo desde arriba y demás. Y bueno, muestra un futuro relativamente cercano destrozado en buena medida por esas políticas y por la falta de regulaciones ambientales en muchos casos también. Y sin embargo, patina muy mucho cuando representa las culturas orientales, especialmente Japón. Y es que no consiguen esos autores realmente abstraerse de su origen y de su posición en el mundo, de su pertenencia a la parte hegemónica del mundo. Estamos hablando de últimos años de la Guerra Fría y posteriormente de los primeros años tras la caída del muro de Berlín. Estamos hablando de que durante esos años de la retórica del fin de la historia, el cyberpunk todavía es un género muy en boga. Y el otro gran bloque ha dejado de ser Rusia y todavía no es China. El otro gran bloque que amenaza es el Japón de la gran burbuja económica que por entonces todavía no había pinchado. Así Ajá. que esos autores, y más los que ahora toman prestada la estética del cyberpunk sin cuestionar, sin hacer cuestionamientos políticos y sin, vamos a decir, honrar las raíces del género en ese sentido, todos ellos lamentablemente caen en ese exotismo y en presentar a los personajes orientales como puras caricaturas. Y vamos, es clarísimamente una expresión muy, muy marcada del miedo de Occidente a que hay que nos come Japón. Y se ve constantemente en obras de todo tipo. Se ve un poco en Blade Runner, ese futuro distópico, que es un futuro distópico total y absolutamente multicultural. Responde a ese miedo propiamente americano de vivir en un mundo en el que el inglés es una segunda lengua, sobre todo vivir en su propio país siendo el inglés la segunda lengua, no la primera. Lo vemos en Neuromante con los Zaibatsus japoneses y demás, y, y esas grandes megacorporaciones que dominan el mundo y que eso, en el caso de las japonesas, son una verdadera caricatura de la realidad. Así que bueno, me Y parece, me parece que es curioso y es interesante ver cómo en un género incluso tan contestatario
se ven reflejadas ansiedades geopolíticas del momento de formas que son muchas veces inconscientes. Y cómo la falta de análisis crítico sobre esas ansiedades geopolíticas y sobre esa estética, que es a lo que muchas veces lamentablemente se ven reducidos estos géneros, da lugar a que las obras nuevas insertas en ese género lo reproduzcan y lo amplifiquen incluso de una forma total y absolutamente anacrónica. Pasa muchas veces también en eso y lo mandan al cine y es que has estado describiendo películas, pasaban películas por mi mente, imágenes de películas, pero muchísimas de, claro, de Estados Unidos. Sí, sí, Así. sí. Es un género, hombre, es un género, además, las cosas como son, es un género muy potente y es muy interesante. Y hay ejemplos de cyberpunk hechos en otros países o ambientados en otros países. Me han recomendado, no recuerdo ahora mismo el autor, me han recomendado bastante una serie de novelas también muy cyberpunk ambientadas en Casablanca, en Marruecos, en un futuro cercano. Y, y bueno, pues eso, de nuevo, muy contestatarias, un sesgo anticolonial muy marcado, unas cuestiones políticas pues muy, muy, muy cañeras, como se supone que debe ser el género, que por algo, pues, por algo lleva el sufijo punk. Eh, pero claro, sí, efectivamente, las grandes obras más conocidas del cyberpunk occidental son cosas como Cyberpunk 2077, que bueno, pues que acaba cayendo en estas cuestiones. E incluso muchas veces mezclando culturas orientales muy, muy, muy diferentes de países que en realidad en la vida real se llevan a matar incluso en muchos aspectos. Y bueno, pues fusionándolas en un batiburrillo extraño bueno, que honestamente a día de hoy con lo fácil que es documentarse sobre estas cuestiones, no hay excusa para hacerlo mal. Pues muchas gracias a Narco Blandengue. La verdad es que es como un bombazo de conocimiento. Quedan los demás a veces en evidencia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, te podré decir. Gracias. Y dentro cabecera, que vamos con Barrio Obrero. Barrio Obrero, más allá de las vías. Vale, bien, ya estamos aquí en Barrio Obrero con nuestro chico de barrio, Potki. Juan Francisco. Buenas tardes. Mira, fíjate, antes hemos hablado de cosas que faltan, o sea, de falta de identidad, ¿no? Y de pronto apareces tú, o sea, es como impresionante. Aquí falta de identidad, no falta en los barrios. Hay un arraigo y podemos, mira, otro programa podemos hablar del arraigo, si existe un arraigo en la ciudad o existe realmente el arraigo es en los barrios, ¿no? Pero bueno, hoy vengo a hablar de otro tema, ¿no? Que es Bueno, pues a ver, se puede hablar, pero todos conocemos en Valladolid, claro que todos tenemos una historia en Valladolid, ¿no? La rondilla llenación, ¿no? rondinación. Eso desde luego. Eso ya es un microestado. Exactamente. Venga, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy vengo a hablar de la estigmatización que existe en los barrios obreros, ¿no? Vengo calentito porque es algo que he sufrido esta semana, ¿no? Y hoy me gustaría hablar de esta geografía marxista que vengo hablando de estos días y combinado con la geografía subjetiva de la percepción, ¿no? Y es que esta semana, como he dicho, he presenciado situaciones de estigma y sobre todo en los barrios que estamos al otro lado de la vía, y es que la percepción del espacio urbano de estos barrios, como en el que vivo, por gente que es de fuera de ellos, no es la misma y no es una realidad que que se corresponde a los que a los que vivimos en ella, ¿no? Es muy diferente. Y es que, por ejemplo, he tenido la primera de ellas me ha pasado esta semana, es que tengo una compañera de trabajo, dije que podíamos quedar en el barrio y dijo que ella tenía miedo de ir con el coche, no sea que le pasara algo, ¿no? A mí que yo he ido que estoy allí y he tenido el coche en la calle, a mí nunca me ha pasado nada. A lo mejor es que es muy Entonces, torpe, porque sí que es verdad que pasar por tu barrio con el coche es apto para capaces, ¿sabes? Porque bueno, una cosa es que esté muy mal urbanizado y bueno, que, como cualquier barrio de aquella época, ¿no? Un barrio que claro, empezó,
que empezó con calles caóticas, prácticamente sin ordenamiento, por los trabajadores que tenían que ir a trabajar a las Ordenamiento fábricas en ese mínimo, momento. calles estrechas, Claro, exactamente. falta de aparcamiento, pues esas cosas que tenemos, ¿no? Eso hay que gestionarlo, exactamente. Pero no me refería a eso, me hablo a problemas en el coche de inseguridad, de que te lo roben, de que te lo rayen. Ese estigma que viene de fuera y que la realidad es muy lejana, porque yo he aparcado en la zona, enfrente de las zonas con menos renta y nunca me ha pasado nada en el coche, ¿no? Entonces quería hablar de ello. Y luego relacionado con el urbanismo, quería hablar de dos políticas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Valladolid y que, bueno, han salido noticias y en los comentarios a través de los periódicos o en las redes sociales, pues también he notado cierto estigma, ¿no? La primera, que no es de esta semana, que no he visto esta semana, sino que ya lleva viendo unos años, y es que existe un estigma relacionado con la rehabilitación de viviendas. Sobre todo en dos de las barriadas con menos renta de Valladolid, ¿no? Como es 29 de octubre, que no sé si la conocéis, en Pajarillos, y el grupo Aramburu Las Viudas, en Delicias, cuyas condiciones de los edificios ya tienen un deterioro pues, evidente. Mencionar que para la primera de ellas existió un plan para derribarlas, ¿no? En 29 de octubre por parte de la administración anterior y de construir edificios nuevos. Eso que conllevaría que la gente que vivía en esos edificios, en los edificios que hay ahora, pues muchos no podrían acceder a las viviendas nuevas, ¿no? Y conllevaría que no se solventaría el problema, sino que se trasladaría espacialmente a otros lugares de la ciudad. Entonces, en principio quería mostrar ese estigma que existe por parte incluso de las administraciones hacia estas áreas. Y luego también me llama la atención los comentarios de cierta población en redes sociales que alentan el "qué hay de lo mío", que es muy común. Lo van a acabar estropeando porque no tienen respeto, o ya estamos pagando para gente que no contribuye. Bueno, pues este tipo de comentarios que siempre aparece para el que no viven con esos problemas. Y es que, yo no sé si te pasa a ti, Juan Francisco, pero es que hay que ver que estas medidas a la larga también van a repercutir en ellos, ¿no? Por ejemplo, la actuación en la rehabilitación de viviendas, que en este caso yo creo que viene cofinanciado, eh, con parte de ayudas de la Unión Europea, lo que tiene un beneficio directo, ¿no? O indirecto hacia esta gente. Por ejemplo, el aislamiento energético en estas viviendas puede conllevar a todo el mundo, incluidos nosotros, un menor consumo energético y un ahorro en la factura de la vivienda, ¿no? Es que eso es cuestiones que la gente no ve. Y es que el aislamiento térmico en estas viviendas, pues es muy Sí, sí. deficiente. Y es que, por ejemplo, en el caso del 29 de octubre, se está llevando a cabo, viene acompañada con otras medidas sociales, ¿no? Para la integración social de estos barrios, como puede ser a través de la Universidad de Valladolid para poner en disposición viviendas de alquiler para estudiantes baratas y diversificar la población local para evitar la guetificación, o incluso con los equipos de rugby de Valladolid, que son de los mejores que hay, pues jugadores que necesiten vivir, pues que tengan disponibilidad, los equipos tengan disponibilidad de vivienda en estos barrios para alojarlos. Y también quería hablar, bueno, esto sí que lo he visto esta semana, es la otra estigmatización que tenemos hacia los barrios obreros, y es que a finales del año pasado salió una medida del Ayuntamiento de Valladolid en el que se iba a gastar 1,9 millones para la compra y rehabilitación de viviendas, ¿no? De hasta 80.000 euros en su conjunto, rehabilitación y compra. Y cuyo objetivo es el alquiler social para las familias. No olvidemos que hay muchas familias que no solo por el paro, sino con salarios muy reducidos y que el alquiler les supone más del 30, hasta el 40 al 50% de sus ingresos. Entonces, pues es algo muy complicado y que las administraciones que tienen que poner solución, ¿no? Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Sí, sí.
Y es que con estas condiciones que ha puesto el ayuntamiento de hasta 80.000 euros junto con rehabilitación, el mayor grueso de estas viviendas se encuentra en los barrios de este lado de la vía. La vivienda es mucho más accesible, entonces ya empieza otra vez el estigma, ¿no? Claro. Que si se vuelve al que hay de lo mío, que vaya a gastar, ¿para qué gastar tanto ahí cuando se necesita otras medidas porque no ven el problema, claro? Gastar dinero en otras cosas que no tienen nada que ver con ellos o que lo han convertido durante años en gueto y que no han hecho nada y ahora hay que gastar para que no haya problema. Cuestión que percepción. Hombre, no sé lo que tú opinas, Joaquín, pero gueto. También gueto es el barrio rico de Valladolid, donde yo ahí lo único que veo son hijos de puta y ratas. No sé si me explico. O Sí, sea, sí, por eso, eso getifica. Pero ellos están muy feliz getificados, pero en otros hay claro, unos eso también. problemas. Se llama gueto a los barrios pobres, a lo pobre. No se Claro. llama gueto a los ricos. Entonces, ese estigma, ¿no? Hacia el pobre y cuya estigmatización no se corresponde con la realidad que tenemos la gente que vivimos en ellos, ¿no? De hecho, No, muchas de simplemente tenéis Mercadonas. ¿Dónde vas tú? Mercadonas? bueno, tenemos muchas cosas y muchas cosas de las que estar orgullosos, ¿no? Y claro, hay un montón de gente que nunca ha venido y tiene ese estigma, que nunca ha pasado o ha estado de paso porque hay salidas hacia la ciudad por estos barrios, o simplemente ir a la escuela de idiomas y que no conocen nada más. Y que siempre han expresado como un miedo a ver si me va a pasar algo, a ver si que no sé qué. Y al final, yo te puedo decir que vivo en ellos, que nunca ha pasado nada. Y, y por tanto, no hay ningún problema, que ese estigma son prejuicios hacia la gente más humilde. Pues muchas gracias, TV, porque claro, ya estamos fuera de tiempo y nos falta todavía una sección, bueno, dos, una sección grande y el cierre, ¿no? Entonces te voy a ir despidiendo, ¿vale? Sin ningún problema. Muchas gracias, Kropotkin. Muchas gracias a ti. Un placer. Nuestro chico de Barrio Obrero. Siempre un placer escucharle. A mí me levanta el ánimo. Adelante, anuncio. ¡Ey! Recuerda, este viernes el Ayuntamiento de Castillo de la Sierra te invita a su Feria Chica. A las 10, becerrada. A las 12, pancetada popular. Para comer, casetas regionales y por la tarde carruseles. A las 8, pelea a navajazos con los quintos de Castillo del Valle. Pero no te olvides de la mascarilla, que la salud es lo primero. Y de noche, verbena. Excelentísimo Ayuntamiento de Castillo de la Sierra. ¡Moza! ¿Quieres verbenas? La turbera infinita. Ya estamos en la turbera infinita, el anuncio de bajeza, digo el anuncio, perdón. En la sección de bajezas, ¿de qué nos vas a hablar hoy, bajezas? Buenas tardes. Bueno, lo primero decir que yo también he ido al barrio de Kropotkin y tampoco me ha pasado nunca nada, así que estoy a tope con él. Vamos de excursión a un barrio obrero. También tengo amigos obreros, yo también he ido. Uno. Bueno, yo traigo aquí, pues, como todas las semanas, la opinión fangosa de la semana. Y me voy un poco a un tema que desde luego ha tenido bastante tirón, especialmente el viernes. Y para ello lo ilustro con un tuit que dice así. Un tal Neno Fregona afirma: hombre, lo de Marte puede llegar a ser importante con el paso del tiempo y si todo va bien. Es una apuesta de futuro. Ahora que en España hay cosas bastante más importantes y que repercuten directamente en nosotros, no habría ni que explicarlo. Zapatero a tus zapatos. Bueno, ¿qué nos quiere decir aquí este hombre? Pues que digamos que todo lo de enviar una sonda a Marte a investigar todo lo que tiene que ver con esto, pues que no toca, no es lo importante. Y yo estaba pensando, bueno, como opiniones de estas ha habido muchas,
estaba pensando un poco en hacer un ejercicio de ficción histórica, ¿no? Ahora mismo me imagino a esta persona en 1831, por ejemplo, diciendo: no prestéis atención al viaje de Darwin por las Galápagos, tenemos cosas más importantes. O poco antes, me imagino a esta persona en 1537, cuando llega don Gonzalo Jiménez de Quesada de su viaje por América cargado de patatas y de maíz, diciendo: no prestéis atención a estos nuevos productos, seguramente hay productos más importantes, como el nabo. Y también esta persona me la imagino en 1839 diciendo: no prestéis atención a la expedición de James Ross por las costas de la Antártida. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Conocerla. Te voy a decir una cosa. Sí. Si en el 2000 esa persona dice no prestéis atención al reggaetón, se lo compro. A ver, ¿qué hubiera acertado? Bueno, estamos hablando de expediciones científicas. Expedición en busca del reggaetón. Bueno, discutimos eso. Me has cortado. Ah. Ahora, pues yo lo que comentaba es que os imagináis esta persona en 1839 con la expedición de James Ross por las costas de la Antártida diciendo: conocer la posición del Polo Sur no importa a nadie. Todo esto, imaginaos a este tipo de gente. O en 1803 diciendo: no habléis de la expedición filantrópica de la vacuna de la viruela. Tenemos cosas mucho más importantes de las que tratar. Fijaos ahora el valor que se le da a este tipo de cosas. No sé qué te parece esto, este tipo de opiniones. Yo pienso que se pueden hacer a ver, ¿no? Con perspectiva histórica, claro, con perspectiva histórica es verdad que tu argumento cobra mucha importancia. Eso es indudable. Bueno, pues esta sería pues la opinión fangosa de la semana. Y la opinión, y junto a esta opinión, pues ahí traigo pues lo que trataré de traer todos los domingos un poco al hilo de esto, pues un lugar de interés geomorfológico. Y en este caso os traigo un delta, una especie de cono aluvial que vemos en Marte y que lo tenéis en imágenes, ¿no? Ahí lo tenéis ver. Y fijaos cómo lo interesante de cómo un río parece que es capaz de expulsar sedimentos y que con posterioridad a eso, bueno, eso prueba, parece que ha habido algún tipo de fluido, y como con posterioridad ha caído un pedazo de meteorito encima del delta que a mí me recuerda a uno de los granos de la cara de Alberto Garzón, pero bueno. Está ofendiendo al camarada coordinador burgués. Ese sería el lugar de interés geomorfológico de la semana. Y no sé si os interesa de nuevo pues la recomendación gastronómica que hago todas las semanas. Sí, sí, a mí me ha encantado esta. Bueno, pues esta vez traigo una recomendación que tiene que ver con un plato de temporada, ¿no? Un plato... Ah, que no era esto. Si yo pensaba que la foto era puré. Ah, no, pues siga. Ya sabemos que tú confundes habitualmente cuestiones geográficas con comida, pero bueno. El profesor en cuestión me aprobó la asignatura. Ahí lo dejo. Para que veamos cómo sacaste la carrera a jamonazos. La cuestión. La cuestión es, bueno, la recomendación. Ya os decía, un plato de temporada que, lógicamente, ahora la mayoría de la gente de bien, que tiene partes todavía de la matanza curando en sus despensas, en sus lugares donde tienen colgados los chorizos, pues seguramente tengan todavía buenos trozos de tocino, ¿no? Ese tocino que se le echa al cocido, que con los garbanzos, pues bueno, la recomendación está clara, ¿no? Ese tocino untado en pan, que claro, una vez
si se deja mucho tiempo comienza a estar rancio y ya no desliza y no se deshace en el pan y en la boca como qué gozada. Yo creo que es momento para este tipo de recomendación. Totalmente. Y nada más. Totalmente. Esto supera mucho con mucho tus otras recomendaciones donde recomendabas verdura. No, verduras no trates a la berza como Caldo, una verdura cualquiera. ¿Cómo vas a recomendar verdura? Te silencio. Pero vamos a ver, no era cualquier verdura, es una verdura que podíamos comer perfectamente en cualquier lugar del medio rural o en un barrio como los de Kropotkin. Claro, por favor, los demás, como vivimos en Salamanca, pues hoy. Atención, o sea, Ballezas ha dicho sobre Barrio Obrero, o sea, Bajezas ha dicho. Yo también he ido al barrio de Kropotkin, como quien lleva de excursión a ver una cosa extraña, y ha dicho que las berzas para el barrio de Kropotkin. O sea, No, he dicho que ellos perfectamente lo podía comer. O sea, que se han nosotros no. inventado históricamente. Yo también. Tú también para sentirte como del barrio de Kropotkin, ¿no? Bueno, ya os dije que estábamos hablando de expediciones a lugares lejanos y sorprendentes. Vale, pues bueno, vamos a seguir avanzando para terminar ya, ¿no? Pues muchas gracias, Bajezas. Y vamos a terminar porque afortunadamente, lamentablemente, afortunadamente por la hora. No está con nosotros Malauba, porque bueno, se ha tenido que ir a Soria y claro, allí como no llega internet ni llega carreteras, pues claro, ha ido en diligencia y al volver, pues también vuelve en diligencia y no llega a tiempo. Entonces, pues vamos ya con el dietario. Llegó el invento definitivo. La solución definitiva a tus problemas. Se acabarán las discusiones definitivamente. Diccionario. ¿Es lo mismo comparar que equiparar? Diccionario. Hoy hace un clima muy malo. Diccionario. Boniato se escribe con H o sin H. Diccionario. ¿Cuánto es 72 más 29? Para eso no vale. Pero cómprate un diccionario. La opinión final. Muchos Bien. hablados. ¿Sí? Bienvenidos al dietario. Sí. Adelante, Kropotkin, por favor. Me embalo. Muchos han hablado esta semana de los límites de la libertad de expresión en canciones y sus condenas, de disturbios y de violencia policial. Tengo que decir que es una torpeza por parte del Estado la condena a un raperucho cuyas letras y rimas harían llorar al mismísimo Miguel Hernández y cuyo alcance se debe a un público más o menos residual, escaso, que aun condenándole seguirá escuchándolo. Sin embargo, han conseguido que todo el mundo le conozca, incluso que alguno que no lo haya escuchado nunca reproduzca sus canciones. Al final, lo importante no es que hablen de ti bien o mal, sino que se hable. Y la publicidad de artistas como Valtónico o Hasél la han hecho a través de dichas condenas. De todas formas, el ser subnormal no debería ser delito, o al menos merecer cárcel por ello. Las consecuencias no se han hecho esperar. Manifestaciones antifascistas por toda España, llegando en algunos lugares a haber disturbios, puesto que siempre acaba habiendo algún grupúsculo que la acaba liando. Las consecuencias a la vista están. Los medios de comunicación han dado rienda suelta a enseñar las imágenes de los disturbios, con contenedores quemados, escaparates rotos y enfrentamientos con la policía. La actuación de los antidisturbios, aunque justificada, acaba mostrando la cara de la violencia policial, realizando cargas contra gente que intentaba alejarse de los problemas. A todo esto, la izquierda, en parte por su torpeza con Echenique a la cabeza y en parte por la desinformación a través de los altavoces mediáticos, ha vuelto a conseguir que no se la entienda, mostrando una posición débil frente a la censura que le perjudica de decir ciertas cosas. En resumen, en este conflicto la opinión libertariana y liberticida que tan de moda se ha puesto sería aplicable estar en contra de las letras de Hasél, de la condena, de las actuaciones policiales injustificadas de Echenique y, por último, en contra de los disturbios. Bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias. Sentimos mucho
que por culpa de Voz en Off y Narcoblandengue hayamos tenido que empezar más tarde. Y como siempre, pues nos hemos pasado de hora. Nos vemos la semana que viene. Nosotros damos un toque musical a nuestros anuncios publicitarios con audionautics.com. Música gratuita bajo licencia Creative Commons, está compuesta y producida por Jason Shaw. Cientos de pistas clasificadas por estados de ánimo, con la única condición de hacer mención a audionautics.com. Música libre en audionautics.com.